Bueno, comencemos. Buenos días. Buenos días a todas y todos. En primera medida quiero excusarme porque si están viendo este video es porque básicamente hubo algún inconveniente en el vuelo y digamos que en el internet y en mi posibilidad de acceder a la clase. Y en este caso pues les voy a hacer la presentación por video y Andrés Piñeros, que es un invitado que teníamos para hoy, les voy a presentar un pequeño cortometraje y hablará con ustedes también de algunas cosas, digamos, como del cortometraje, haré como un pequeño ejercicio para que prosigamos finalmente con haciendo un pequeño taller sobre el texto. El texto de hoy o el tema de hoy que vamos a trabajar es la idea del cyborg a través del manifiesto cyborg de Donna Haraway, que es un texto muy complejo y un texto, digamos, que viene de una serie de pensamientos y reflexiones alrededor, digamos, del feminismo, de los feminismos marxistas y de una serie como de ideas en cuanto al punto de Occidente, digamos, como el punto de vista de Occidente y la ontología occidental. Entonces, primero quiero contarles quién es Donna Haraway. Donna Haraway, pues básicamente, como dice el texto, ¿no? Es una destacada teórica feminista, filósofa y académica, conocida por su influencia en el campo de los estudios de género, la teoría crítica y la filosofía de la ciencia. Es especialmente reconocida por su ensayo Manifiesto Cyborg, que es el que vamos a abordar, que fue publicado en 1985 y donde aborda cuestiones de la identidad, la tecnología, el género y proponiendo una idea del cyborg como una figura que desafía las fronteras tradicionales entre humanos y máquinas, así como entre géneros y especies. ¿Por qué habla Haraway de esta blasfemia? Porque va a hablar, digamos, que el cyborg tiene una condición bueno, como todos lo sabemos, la figura del cyborg es una figura de ciencia ficción en la que básicamente Haraway, digamos que propone como una especie de metáfora para entender como un ser humano, digamos como medio máquina, medio ser humano, que es como genera un simbiote, y en el que digamos que se encuentran como toda la ruptura digamos, una serie de paralelos que yo voy a mencionar a través del texto, que digamos que son el punto ontológico de Occidente y cómo Occidente mira, digamos, la cultura y cómo mira el mundo y cómo habita en él. Entonces, pues como dice el texto, Haraway propone el cyborg como un mito político blasfemo destinado a desafiar las fronteras entre géneros, especies y realidades sociales, influenciado por las tradiciones religiosas evangélicas de la política estadounidense y occidental. El autor argumenta que la blasfemia protege contra la modernidad convencional y prueba la necesidad comunitaria, abogando por un feminismo socialista más respetuoso de la estrategia retórica y la política. Identifica al cyborg como un género, como un organismo cibernético híbrido de una máquina de organismos, desafiando las fronteras entre ciencia ficción y realidad social, entre lo humano y lo no humano. Critica las concepciones tradicionales de la unidad original y propone una visión política musulmana donde los cyborgs desafían jerarquías, divisiones binarias, planteando la resistencia política a través de grupos dedicados a desarmar el Estado y construir la política inclusiva. Básicamente lo que está diciendo es que esta figura, que es como una especie de simbiote, como una especie de evolución o mutación del ser humano, en donde se rompen estos pares dicotómicos, puede proponer como unas posibilidades de encontrar unas nuevas ontologías diferentes a Occidente. Entonces, en ese sentido, nos habla de la blasfemia como una estrategia política. Es un mito político que se opone a la moral dominante. El cyborg es una ironía, pues mantiene juntas cosas que se crean incompatibles. La blasfemia requiere que se tome una de las cosas muy en serio. Nos protege la mayoría moral interna y al mismo tiempo insiste en la necesidad comunitaria. Esta imagen que están viendo enfrente es básicamente de Neil Harbison, quien es el fundador del Cyborg Foundation. ¿Y por qué lo traigo a colación? Esta persona que digamos que se hace llamar digamos que se denomina a sí mismo artista y digamos diseñador, es una de las primeras personas cyborg del mundo, digamos como en que está, digamos que hizo una apuesta cyborg como de su propio cuerpo y básicamente, como ven ustedes, tiene una antenita en la cabeza que le permite, digamos, como hacer una serie de cosas. ¿Qué puede hacer la antenita? Básicamente Neil Harbison nació con un problema en el que él no puede ver a color, solamente puede ver a blanco y negro.
Y en ese sentido, lo que hace la antenita es permitirle ver los colores a través del sonido. Él comienza con unos audífonos puestos en sus oídos y la antenita estaba conectada a esos audífonos y la antenita lee el color y emite un sonido, un beep, de una frecuencia específica con cada color, ¿no? Digamos que rojo pip, verde pip, amarillo pip, ¿no? Y va comenzando a ser como una serie, digamos, como de melodías, llamémoslo así, leyendo los colores. Él avanza toda esta tecnología y llega a poder ponérsela, digamos, incrustársela dentro de su cerebro y puede, digamos que a través de una tecnología que se llama transducción, puede, que se parece mucho a lo que ustedes, pues a lo que se usa hoy en día como para el sonido en el Oculus Quest, en las gafas de realidad virtual. Él puede, digamos que, oír esos colores a través de su cráneo. En un punto él sueña, incluso dice que sueña, ya comienza a soñar en color, y es cuando, digamos que, este, digamos que, dispositivo le ha permitido como ver la realidad de otra manera, y es, digamos, donde él menciona que se ha vuelto un cyborg. Entonces, en este momento los invito a pausar el video un momentico, darle play al enlace que va a estar también en las instrucciones en estas instrucciones del aula virtual y denle play al video para que escuchen un poco como el testimonio de Neil Harbison y podamos continuar. Entonces, por favor, pausen el video en este momento y denle play al enlace. De vuelta, cuando acaben el video, pueden volver al video de la presentación. Bueno, espero que hayan podido ver el video anterior. Eh, Ahora quiero que hablemos un poco del cyborg como esta figura política y mitológica. Entonces, ¿qué dice un poquito Donna Haraway? Se presenta el cyborg como una figura híbrida de máquina y organismo que desafía las categorías tradicionales de género y especie. En el centro de mi irónica fe, mi blasfemia es la imagen del cyborg y el cyborg como una ontología y una política. ¿A qué se refieren como estos pequeños bullets que estoy mencionando? Estas pequeñas ideas. Y es básicamente como esta noción de Donna Haraway de entender a la persona cyborg o entender este humano máquina como como una ontología, como un lugar específico de donde nace el conocimiento, donde se, digamos que desbloquean, o sea, más bien se bloquean como estas nociones occidentales de los binomios occidentales que nos va a hablar más adelante. Cuando hablo de binomios, hablo, por ejemplo, de la pareja humano-máquina, que digamos que usualmente tenemos muy dividida nosotros en nuestras cabezas y en nuestra manera de entender el mundo, pero que finalmente, digamos que en el cyborg se unen y forman una nueva propuesta, digamos, de humano, una nueva propuesta ontológica. Como dice la cita, la medicina moderna está así llena de cyborgs, de acoplamientos entre organismos y máquinas. La guerra moderna es una orgía de cyborg codificada. Pasemos al siguiente tema y nos va a hablar de la realidad social como ficción política. Eh, digamos que Haraway, o más bien les leo un poco y ya les comento. La realidad social en sí misma es en sí misma una ficción. Haraway sostiene que las narrativas dominantes y las categorías tradicionales de identidad y género son construcciones ficticias que perpetúan desigualdades y opresiones. El cyborg presenta una ficción que abarca esta realidad. ¿A qué se refiere un poquito como con este párrafo y con estas ideas Haraway? Nos va a hablar que, como dice, como les comentaba anteriormente, así como el hombre máquina va a generar unas nuevas posibilidades ontológicas de entender el mundo, ya que esa dupla no está dividida, el hombre y la máquina no están divididos y no funcionan como uno, digamos, fuera del otro, y en relación del otro, pero fuera de él. En el cyborg van a estar juntas. También hay otros subtipos de identidades cyborg, como la identidad queer, que rompe el binomio, llamémoslo así, hombre-mujer o macho-hembra, en el que digamos que se encuentra como esa frontera desdibujada y puede generar nuevas ontologías. La realidad social son nuestras relaciones sociales vividas, nuestra construcción política más importante, un mundo cambiante de ficción. Haraway propone que la tecnología y la cibertecnología pueden ser herramientas para desafiar y subvertir estas narrativas dominantes. Al fusionar lo humano y lo tecnológico, los cyborgs pueden desafiar las normas y crear nuevas formas de existencia y resistencia. Para esto traigo un video, un trabajo de Electra KB, una artista colombo-rusa,
que se llama Bodies of Water, cuerpos de agua, que de hecho estuvo expuesta en Bogotá en la sala Prisma, si no estoy mal, en el ciclo Prisma de la sala de la Cámara de Comercio de la calle 26, hace un par de años, bueno, en realidad hace varios años, alrededor como el 2019, y que habla básicamente de una, digamos que está basado un poquito como en esta noción de que el cuerpo es agua y del que el cuerpo se transforma. Este trabajo nace un poquito a partir de Electra estar en relación con la primera persona trans que fue trasladada, digamos, como de la cárcel de hombres a la cárcel de mujeres, y digamos que se le adjudicó o se le reconoció más bien su identidad de género, y por ende fue trasladada. Y esta persona, en una serie de entrevistas trabajando con la artista, comienza a narrar este suceso y entenderlo un poco y entenderse a sí misma a partir de él. Entonces, de nuevo, los invito a que por favor hagan clic en el enlace, es este mismo enlace que está copiado abajo acá en el aula. Por favor hagan clic, vean el video, pongan en pausa este video, vean el otro video por favor, y ya volvemos y ya vuelven a ponerle play a este. Bueno, continuando con la clase, llegamos como a esta noción un poquito de la tecnología del cuerpo como un territorio político, ¿no? Como que hemos hablado de esto varias veces, sobre todo en la clase que hablábamos performance, o sobre performance, en el que entendíamos que el cuerpo, digamos que se vuelve un significado y un significante al mismo tiempo, ¿no? Se puede leer el cuerpo como un significado y el mismo cuerpo puede emitir signos como si fuera un lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, digamos que hay una relación enorme entre el trabajo de Donna Haraway con la semiótica y con lo que hemos venido hablando un poquito como con esta manera de entender el mundo. Y nos va a hablar un poquito como de estas posibilidades, como el cuerpo de ser un territorio político y el cuerpo de ser un territorio, digamos que, de significado. Entonces nos habla que la medicina moderna y la guerra contemporánea están llenas de estos cyborgs, eh, y como estos acoplamientos entre organismos y máquinas representan una lucha política. Esa lucha política por desvanecer esas fronteras de, digamos, como del hombre y la máquina, la mujer y el hombre, de la cultura y la naturaleza, por ejemplo, que vamos a hablar más adelante. Entonces tiene que ver con esta noción de cómo nuestro cuerpo y cómo ese cuerpo del cyborg hace que, digamos, que este territorio político se disuelva un poco y disuelva esas fronteras y genere nuevas posibilidades y nuevas ontologías. Y para esto quiero que veamos también el trabajo de Dietrich Steidl. Hemos visto, creo que no sé si lo habíamos visto un momento en video arte, un pedacito. Quisiera que vieran este pedacito del video qué pena, que se llama How Not to Be Seen, a Fucking Didactic Educational Mob File, que está en relación, digamos, como con todas las protestas que ocurrieron en China hacia el 2018 y 2019, en donde no sé si ustedes recuerdan que hubo un montón, digamos, de problemas digamos, con los manifestantes, en los que el gobierno chino estaba grabando sus rostros y estaba encarcelándolos, y los estudiantes y digamos que los protestantes comenzaron a encontrar como una serie de maquillajes para poder volverse invisibles ante la cámara. ¿Listo? Inspirado en esto, Steidl hace un video, digamos que hace un trabajo en el que experimenta y explora con esta noción de cómo me veo en términos de la época digital, ¿no? Cómo capta el mundo cibernético, el mundo digital, nuestra imagen, cómo es nuestra identidad en este mundo digital y cómo funciona ese traspaso y ese traslapar las identidades. Entonces, de nuevo, por favor, acérquense de nuevo, pausen este video y por favor den clic en este enlace, que es el mismo que va a estar acá abajo en el aula virtual, para que puedan acceder al video de Hitchstein. Y después volvemos a este video de nuevo. Retomando, después de haber visto el video de Stein, nos vamos a hablar cómo nos va a hacer énfasis Haraway en esta idea de la superación de las fronteras. La crítica de concepción de frontera entre lo humano y lo no humano, lo natural y lo artificial, proponiendo una visión política posthumana donde los cyborgs desafiarían estas divisiones binarias. Los cyborgs señalan esta apretada complementos, inquietudes y placenteros en fronteras entre la cientificación, la realidad social y la ilusión óptica.
Listo, nos está hablando un poquito que el cyborg básicamente va y viene dentro de estas realidades sociales, va y viene dentro de estas y se modifica dentro de estas fronteras. Una cosa que es muy interesante, como uniéndole un poquito el audio que les dejé anteriormente, como el resumen del texto, lo que es interesante también es pensar como esas categorías de mujer y como entendiendo que Donna Haraway está haciendo una crítica al feminismo, ¿listo? Es interesante entender cómo está funcionando esta noción, digamos, de ser mujer y que básicamente al nombrar a una persona o al nombrar algo en este mundo y categorizarlo, también estamos excluyendo, ¿no? Estamos excluyendo toda, digamos que a la hora de hablar, como cuando Donna Haraway habla de nosotras, de ser mujer, y está hablando desde ese punto, desde esa ontología del feminismo americano, que tiene unas condiciones muy específicas, ¿no? Como decía el audio, unas condiciones de ser una mujer blanca, de clase media, trabajadora, que además trabaja fuera de casa y que además tiene estudios, ¿no? Entonces, esto básicamente deja por fuera de esta categoría de mujer a un montón de mujeres a nivel mundial que no son de clase media, que no son trabajadores fuera de casa, que no han podido acceder a la educación superior y demás, ¿no? Entonces, como que nos va a hablar como también de estas fronteras tradicionales y cómo el cyborg supera estas fronteras tradicionales, ¿no? La superposición de las fronteras entre humanos y máquinas, donde la tecnología se integra en nuestra vida cotidiana y nos transforma en seres cyborgs, como Neil Harbison. La superación de las fronteras de género nos descuestiona la idea de una identidad fija y se propone una visión más fluida y liberadora de la sexualidad y el género, como estábamos hablando en algún momento de estas nociones como de las mujeres, pues, digamos, de las mujeres y los hombres trans, como veíamos también en el trabajo de Electra KB, y la superación entre especies, donde se plantea una necesidad de una ética que reconozca la interacción y la interdependencia entre los seres humanos y los otros seres vivos. ¿Listo? Entonces, para esta categoría, les quiero traer el trabajo de Coco Fusco. Coco Fusco es una performer que ha trabajado muchísimo, digamos, como alrededor como de estas nociones en general. Y hemos visto algunos trabajos de Coco Fusco, sobre todo el que veíamos con Gómez Peña, el performance en donde ellos estaban encerrados dentro de una jaula dentro de los museos, se hacían un tour por estos museos en donde se exhibían a ellos mismos como esta exotización del humano y del indígena y de la identidad latinoamericana y de la identidad, digamos, como las comunidades originarias. No sé si recuerdan, este también es un performance en el que ella disfrazada de Dr. Shiva, yo no sé si reconocen a este personaje. Este personaje es uno de los protagonistas del Planeta de los Simios, de la serie, digamos, de los 70s y de los 80s, que es una doctora que estudiaba a los humanos. Dr. Shiva, digamos, o más bien Coco Fusco, proponiendo un performance desde Dr. Shiva, va a hacer una lectura de lo que somos nosotros los humanos y cómo lo serían los humanos si nos viera un animal, ¿no? Como cruzando esta frontera entre hombres y animales. Y propone este performance que básicamente utiliza el formato de una charla de TED, un TED Talk, en el que digamos que plantea esta noción, ¿no? Entonces, cuando la psicóloga chimpancé del planeta de los simios viajó en el tiempo para visitar nuestra civilización, se encantó y aterrorizó a los humanos que sentían que su especie pronto los dominaría. Aunque trataron de destruir a Shira y así forjar un futuro diferente para la raza, no lograron deshacerse de ella o de cualquiera de sus hermanos simios parlantes, a los cuales han regresado en un sinfín de sus secuelas y remakes hasta el día de hoy. Shira es una experta en el comportamiento humano. En la ciudad de los simios condujo experimentos sujetos a humanos y disecciones de cerebros. Su civilización fue diseñada para evitar las formas humanas de agresión que produjeron tantas calamidades, y sus estudios de comportamiento fueron clave para forjar la separación entre aquellos homínidos que se destruyeron los unos a los otros y los que no. Para esta performance, Shira comparte su obsesión sobre la datación de la humana, qué pena, sobre la depresión humana en una charla seguida por una sesión de preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Entonces, en este momento, de nuevo, por favor, pausen este video y vayan al video de Coco Fusco de este performance. Y vuelvan al video de nuevo. Gracias. Continuando con la clase y como un poco con la dinámica de este video, seguimos con esta noción, digamos, como de resistencia política a través del cyborg. Entonces ya hemos visto que este cyborg que rompe estas fronteras de estas dualidades,
finalmente propone una resistencia, ¿no? Propone una resistencia política a la ontología occidental de cómo entendemos el mundo a través de estas dualidades. Entonces, los cyborgs pueden ser una figura poderosa de resistencia política, capaz de desarmar el Estado y construir una política más inclusiva y diversa. Me gusta imaginar al Lag Librarian Action Group como una especie de sociedad cyborg dedicada a combatir de manera realista los laboratorios que encarnan y vomitan con ímpetu las herramientas del apocalipsis tecnológico. Cuando Haraway nos está hablando del Langley-Born Action Group, nos está hablando de este grupo de activistas que básicamente generan como pues protestas alrededor como de estas fábricas donde se generan los misiles y donde se hace como digamos como las herramientas de destrucción masiva. ¿Listo? Entonces la resistencia política, el concepto de la resistencia política a través del cyborg se refiere a la capacidad de los cyborgs de resistir y desafiar las estructuras políticas y sociales opresivas. En este caso, las instituciones policivas y militares, como lo están proponiendo digamos que los activistas, y nos habla del papel del cyborg. Los cyborgs pueden ser vistos como agentes de cambio político, ya que su hibridación de lo humano y lo tecnológico les permite cuestionar y subvertir las normas establecidas. ¿Listo? Entonces nos está hablando como este papel que nos permite como repensar estas nociones. Y aquí apegándome un poquito más a la arquitectura y al diseño, qué pena, vamos a encontrar el trabajo de Neri Oxman. Disculpen, me tuve que ver el video, el nombre en la siguiente diapositiva. ¿Y por qué me interesa el trabajo de Neri Oxman? Porque el trabajo de Neri Oxman tiene que ver como con la construcción de estructuras básicamente arquitectónicas que también están relacionadas un poco como con el diseño de los espacios y con este, digamos, entorno construido, y lo hace a partir de la colaboración con elementos, digamos, como de naturaleza. Entonces vean que esta noción, digamos, como de cultura y naturaleza se rompe un poquito en el trabajo de Neri Oxman y me recuerda mucho lo que hablábamos en la clase de escultura e instalación, en las primeras clases con Rosalind Krauss, ¿no? ¿Cuál era esta como de diferencia entre la escultura y el paisaje, digamos, como, o más bien, cuál era como esa definición de escultura, que era básicamente el espacio intermedio entre el paisaje y la arquitectura, ¿no? Hablábamos, pues, digamos que lo relaciono con esta idea de la arquitectura, como esta cosa, digamos, este entorno construido, hecho por el hombre, absolutamente, digamos, como construido bajo esa binariedad, y definitivamente, pues, este concepto de naturaleza que también está construido por el hombre, y es esa binariedad, y digamos que se separaban y se habitaban, digamos que en diferentes maneras, pero para que yo entienda dónde comienza lo que ha hecho el hombre y dónde se acaba la naturaleza, pues tenía que tener una edificación, ¿no? Lo mismo que pasaba, ¿no? con lo otro, ¿no? Y viceversa. Para yo entender qué es la naturaleza, necesitaba entender hasta dónde llega la edificación. ¿Listo? Entonces, como esas dos nociones, un poquito yo creo que se ven subvertidas en el trabajo de Neri Oxman, quien pues utiliza como este campo intermedio, ¿no? La bioarquitectura busca diseñar edificaciones en armonía con el entorno natural y las necesidades humanas, utilizando materiales sostenibles y técnicas de construcción que minimicen el impacto ambiental. Estas prácticas se basan en principios de ecología y biología y sostenibilidad y buscan crear espacios habitables que promuevan el bienestar de las personas y la salud del medio ambiente. La bioarquitectura incorpora elementos del diseño pasivo, el uso de materiales naturales y renovables, la optimización de la eficiencia energética y la gestión del agua y la integración de espacios verdes y biodiversidad en los proyectos arquitectónicos. En resumen, la bioarquitectura busca fusionar la arquitectura con los principios de la naturaleza para crear entornos construidos más sostenibles y saludables y respetuosos con el medio ambiente. De nuevo, los invito a ver los enlaces que están, digamos, aquí puestos. De nuevo, aquí pueden ver que son dos enlaces. Hay una charla TED y hay, digamos, como una entrevista a través de YouTube. No tienen que verlos absolutamente todos, pero me gustaría que vieran un pedazo de cada uno, por favor. Pausen este video, vean estos dos referentes, o más bien estos dos videos sobre nuestro referente, y vuelvan a este video. Gracias. Bueno, continuando entonces con la clase, con este video y con esta exposición, vamos a hablar un poquito de la informática de la dominación.
Entonces, ¿a qué se refiere esto? Voy a leer un poquito el texto para que nos encaminemos hacia ese concepto. El texto explora la complejidad de las identidades feministas, cuestionando la posibilidad de etiquetar el feminismo con un solo objetivo debido a la exclusión que esto implica. Destaca la fragmentación y la contradicción de identidades, así como la complejidad del concepto de mujer construido en discursos científicos sexuales y prácticas sociales. Se discute la teoría de Chela Donovan sobre la identidad política, la conciencia positiva, resaltando cómo las mujeres de color construyen una identidad postmoderna avanzada en la otredad y la resistencia al patriarcado, al colonialismo y al capitalismo. Se critica la tendencia del feminismo occidental a totalizar las experiencias de las mujeres, especialmente a través de las teorías como la de Catherine McKinnon, en la que aborda las limitaciones del feminismo socialista y radical en su abordaje en la raza. En resumen, ofrece una reflexión profunda sobre la complejidad de las identidades feministas y las luchas políticas asociadas con la construcción de la unidad política efectiva en el contexto de las opresiones de género, raza y clase. Esto digamos que está relacionado con los que les comentaba también anteriormente y que está dentro del pequeño audio que les dejé, que tiene que ver con esas categorías de mujer que también son excluyentes. Hay que recordar pues que Donna Haraway es una mujer feminista y una mujer que hace teoría feminista y que trabaja digamos como en la avanzada de este concepto y en la avanzada digamos como de esta ontología feminista. Y ella digamos que no está de acuerdo con estas categorías que también, así como agrupan algunas mujeres, segregan a una gran mayoría, ¿no? Entonces, ella propone que en este mundo cyborg no hay fronteras y no hay géneros. No está esta frontera que me delimita la categoría, ¿no? La mujer no es solamente esta mujer blanca, de clase trabajadora, que trabaja por fuera de casa y que además tiene estudios, sino las mujeres son todas las mujeres y por eso se refiere también en este segmento a esta complejidad, digamos, como a este complejo concepto de mujer que proponen otras personas a partir de la otredad, ¿no? Y es como esta otredad nos funciona, nos sirve y digamos que se hace efectiva a partir de repensar estas nociones de lo femenino y del género femenino y digamos que tiene que ver con esta relación como con el otro y porque la relación con el otro y la diferencia con el otro nos hace pensar en lo que somos, digamos, nos ayuda a entender lo que somos. Esta noción de otredad es un trabajo, digamos, es un concepto que se ha trabajado muchísimo en la antropología también, entendiendo que nosotros también, digamos que en cierta medida, basamos nuestra identidad en las diferencias con el otro. Y que para Haraway, esta figura del cyborg permite una ontología distinta en donde la otredad no necesariamente está a partir, digamos que, o mi identidad no se está relacionando a partir de la otredad, o no la otredad como la conoce Occidente. Y en este sentido nos presenta una serie de, digamos, como de duplas, digamos que se contradicen a sí mismas o se contradicen la una a la otra. La idea de la representación con la simulación, ¿no? Como nuestra idea de representación nos ha llevado a como simular mundos y a trabajar mundos de otras maneras, ¿no? La novela burguesa contra la ciencia ficción. Entonces, en este lado estamos viendo como una serie de conceptos que digamos que estaban relacionados a estas ontologías, digamos, occidentales y lo que propone el cyborg en la mano derecha. Entonces, el cyborg en vez de esta representación propone una simulación, propone a la ciencia ficción en contraposición a la novela realista burguesa, propone los componentes bióticos en realidad en general en vez de hablar de organismo. Cuando hablamos de componentes bióticos hablamos como de los cyborgs médicos que tienen un pedazo máquina, un pedazo humano. Listo. La profundidad y la integridad contra la superficie y el límite, el calor contra el ruido, la biología como una práctica clínica y más bien pensar la biología como una inscripción, como una posibilidad, digamos, como de continuar rompiendo fronteras y de esa manera va mostrándonos varias de estas duplas. La presentación también queda para que ustedes la puedan ver y puedan ver esto con calma cada uno o cada una cuando lo necesite y cuando lo requiera. En cada pareja de opuestos, la naturaleza, cultura, mujer, hombre, lo múltiple y lo unitario, el animal y lo humano, y la máquina y lo humano, el uno es un recurso del otro.
¿Qué quiere decir eso? Básicamente, el hombre necesita a la mujer para identificarse como hombre, la mujer necesita al hombre para identificarse como mujer, para generar esas identidades, hablando de esta otra edad, pero finalmente, desde la ontología occidental, vamos a entender que hay una de estas, digamos, como uno de estos elementos, de estas duplas, de cada una de estas duplas, que está supeditado al otro, que está, digamos, dominado por el otro. Se establecen relaciones de dominio, como dice el texto, ¿no? Entonces, pues, ha habido un hombre sobre el, ha habido un dominio, qué pena, del hombre sobre la mujer, ha habido un dominio de lo múltiple sobre lo unitario, ha habido un dominio entre lo humano y lo animal, ha habido un dominio de lo animal sobre, qué pena, del humano sobre el animal o sobre el humano sobre la máquina. En el cyborg este dominio se rompe. Nos va a presentar tres duplas que son claves para entender el trabajo de Haraway, que son animal humano, máquina organismo y físico no físico. ¿Qué nos va a hablar como o cuáles son estas duplas que pertenecen a estos conceptos enormes y totalizadores de Occidente? La dupla naturaleza-cultura. Hay un texto muy bonito de George, ¿cómo es que se llama? Bueno, de George Orwell, si no estoy mal, en el que se trabaja como se llama el elogio de la mentira, y son dos amigos escribiéndose cartas preguntándose qué fue primero, la naturaleza, el paisaje o la poesía. Entonces, estos dos amigos comienzan a escribirse cartas varias y a través de estas cartas van como entendiendo y analizando que lo primero que hubo fue la poesía y la poesía nació antes que la naturaleza. ¿Por qué lo dicen? Porque digamos que este texto en relación un poquito como a lo que, pues digamos que a la filosofía aristotélica y platónica, lo que está hablando un poquito es que básicamente desde esa filosofía clásica el concepto de paisaje, el concepto de naturaleza está creado por el hombre. Es un concepto que nosotros armamos. Es decir, el árbol existe sin necesidad de ese concepto y no está pensando qué es naturaleza y qué es cultura. Nosotros hicimos esta idea de naturaleza al nombrarla, al categorizarla. ¿Listo? Y recordando como parte digamos, como los elementos pasados de este ensayo, acordémonos que esa categoría también es excluyente, ¿no? Entonces nos propone esta dupla de naturaleza-cultura, que es cuando se rompe, y nos habla de que el cyborg, digamos que rompe estas fronteras y surge la necesidad de conectar al ser humano con otros seres vivos, como lo estaba hablando, por ejemplo, Dr. Shira, el performance de Dr. Shira, y tenemos esa necesidad de entender cómo nosotros cómo nos conectamos con el resto de los seres vivos para generar, digamos, o más bien para tener un mundo, digamos, como vivible y, digamos, como aceptable. Estas preocupaciones yo creo que hoy en día se dan mucho más que lo que se habían dado como en otros momentos de la historia, ¿no? Nos propone esta dupla entre como lo artificial y lo natural, entre el cuerpo y la mente, por ejemplo, y nos habla que en este momento que las máquinas no eran autónomas, nuestras máquinas están inquietantemente vivas y nosotros aterradoramente inertes. Nos está hablando como de esta relación del cuerpo y la mente y digamos que de la máquina y el hombre. Y finalmente está lo no físico y lo físico. Nuestras vidas están llenas de dispositivos microelectrónicos y esa miniaturización está relacionada con lo invisible. Y lo invisible es poder. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que entender, digamos, que habla mucho también de nuestro aspecto tecnológico, ¿no? Y de nuestra vida tecnológica en nuestra existencia. Y es básicamente esta relación que tenemos con los datos, esta relación que tenemos con el ciberespacio, con el flujo de información, que hoy en día es poder, ¿no? Finalmente, pues Elon Musk compra Twitter como un símbolo de poder y porque básicamente tiene como este flujo de información, ¿no? Como esta noción casi no sé, llamemos como, digamos, como casi de Dios que tiene como la tecnología hoy en día, la inteligencia artificial, son como estas grandes, digamos, poderes que son invisibles y que se relacionan casi como de manera teológica con nosotros. Entonces, lo que propone Haraway es básicamente recordar que la lucha es por los significados. ¿Y a qué quiere decir esto? Que básicamente nosotros, al generar estas categorías y categorizar el mundo y llamarlo de una manera, los objetos, las seres, las cosas, los espacios, acuérdense que estamos generando estas categorías de, digamos, de exclusión también. Y lo que propone ella es que el cyborg puede cambiar estos significados, puede cambiar la manera en que nosotros nos relacionamos con el mundo a través de cambiar estos conceptos base de nuestra vida.
Entonces nos va a hablar como de esa complejidad en el concepto de mujer. El concepto de mujer es construido dentro de un discurso científico sexual de prácticas sociales y no existe una unidad esencial dentro del mismo. La coincidencia de género o de raza es un logro que se ha conseguido después de haber pasado por una situación dolorosa e histórica como el patriarcado y el colonialismo. Para esto yo les quiero mostrar, les traigo esta web que está, ay, lo siento, ¿qué estoy haciendo? Qué pena. Bueno, esta web que está dentro de la presentación, que es la web de Nadia Granados. Es una web que pueden navegar dentro de la presentación. Yo también tienen el enlace donde están los enlaces de los videos y donde pueden ver los trabajos de Nadia. Listo, entonces como yo estoy aquí abriendo uno, la presentación los lleva directamente a cada uno de los proyectos para que los puedan ver. Los invito a que por favor naveguen un poquito esta página web y se pongan, digamos, como en contacto con el trabajo de Nadia Granados. Pausemos este video, vean un poquito el trabajo de Nadia Granados y volvemos al video. Listo. Continuando con la presentación, vamos a hablar como esta idea de taxonomía y conciencia positiva, ¿no? Como lo que hablábamos de nuevo, como esta categorización y lo que es y lo que no es parte de esa categorización. El hombre blanco es el dueño de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente nosotros como hombres blancos hemos, digamos, como entendido o hemos construido esta noción de pasado, y en esta noción de pasado y digamos como en estas nociones de lo que es, digamos, lo que se va recontando de los hechos históricos, es que se forma esta noción de historia que es básicamente dominada por Occidente. ¿Listo? Y que esta dominación no se debe excluir, digamos, dentro del feminismo. No debemos incluir esas taxonomías específicas del feminismo. Y propone una unidad política y poética para desactivar o desarticular estas nociones, ¿no? de esta conciencia positiva. Y digamos, tener la posibilidad de imaginar otros mundos posibles. Entonces, para esto les traigo este trabajo de Patricia Domínguez que se llama El Princeso o Soy un Princeso, en el que, digamos, que realiza en Honda, Colombia, en la residencia de José Roca que se llama Flora Ars Natura. Esta es una versión del 2013, tiene varias versiones el video. En el video lo que ella plantea básicamente es digamos, este personaje, este caballo, que se va acercando a la cámara, como aparece aquí en estos fotogramas y en este registro de video instalación, que se va acercando a la cámara con un niño montado encima. Este joven que está vestido de mujer tiene un penacho o digamos, una hoja de palma detrás, y digamos que cuando se va acercando a la cámara lo va haciendo de alto contraste, se ve mucho más, digamos, sombreado en la parte de atrás. Es una sombra que se va acercando, digamos, negra, y que cuando se acerca a la cámara se descubre que es un personaje, digamos, ficticio creado, y se ve como una especie, digamos, como de centauro. Patricia Domínguez habla mucho de este trabajo como una manera de decolonizar la ciencia y de colonizar estas nociones taxonómicas del hombre, la naturaleza, la máquina, todas estas, digamos como duplas que plantea Haraway, que digamos que son nocivas un poco como para generar un mundo posible sin esta ontología occidental. Entonces, de nuevo, los invito a ver el video que está en la presentación y que está, digamos, en los links para que puedan acceder como al video en sí mismo. ¿Listo? De Roca. Esta es una entrevista de José Roca, que es un curador muy importante colombiano, que de hecho fue el curador de la Tate Gallery de Londres en arte latinoamericano, quien es una de las personas que ha trabajado mucho con Patricia Domínguez. Entonces les propongo que vean un poco la entrevista de esta exposición, sobre todo el segmento que tiene que ver con el trabajo de Patricia Domínguez, y continuemos con este video de la presentación. Listo, entonces continuando con esta noción o con la presentación, ya llegando a un final, si no estoy mal, sí, vamos a hablar como esta idea de las mujeres en el circuito integrado. Entonces, el texto examina la posición histórica de las mujeres en las sociedades industriales avanzadas,
argumentando que la distinción tradicional entre lo público y lo privado ya no es válida y proponiendo una imagen de cadena ideológica que refleja la complejidad y la permeabilidad de las identidades y espacios sociales. Describe cómo las mujeres están integradas en diversos ámbitos como el hogar, el mercado, el trabajo remunerado, el Estado, la escuela, la clínica, el hospital, la iglesia, destacando la interconexión de estos lugares. Se resalta cómo las nuevas tecnologías y relaciones sociales afectan cada área de la vida social, generando cambios en la existencia de las mujeres, desde la intensificación de la división sexual y racial del trabajo hasta el impacto del trabajo remunerado y doméstico, así como la erosión del estado del bienestar. Y se enfatiza en la necesidad de la política feminista y socialista relacionada con la ciencia y la tecnología, así como la importancia de los esfuerzos colectivos para abordar los desafíos planteados por la reestructuración social, concluyendo con la idea de que no se necesita una totalidad para trabajar eficazmente, surgiendo la posibilidad de una ciencia feminista que celebre las funciones y placeres prohibidos. Para esto yo quiero ejemplificarlo a través del trabajo de diseño de la diseñadora gráfica Sheila Lebrand de Butterville. Y digamos que el trabajo de Butterville es muy interesante porque comienza a hablar como de estas nociones de lo que es ser mujer y como en relación como a estos roles, digamos como de casa o no de casa, digamos, o de trabajar por fuera y cómo funciona como toda esta noción un poquito y como está hablando el texto de cómo se relacionan esta idea de ser mujer con el trabajo remunerado, ser mujer con el trabajo de construcción, ser mujer con el trabajo del no hogar y, digamos, y en general como estas disyuntivas. El trabajo de Lebrand lo que hace es yo creo que es bastante evidente y no como que habla de esta noción de mujer, ¿no? Este signo, este icono, que es lo que es, este símbolo de lo que es ser mujer y cómo digamos que lo va alterando o va alterando esta noción a partir digamos como del diseño gráfico, de representar digamos herramientas o tornillos pues que están muy relacionados a la idea digamos como del hombre, ¿no? De nuevo les propongo que por favor vean el video que habla del trabajo de Shelley Lebrand. Pausemos este y vean el video que está en la presentación. Listo. Continuando con la presentación, vamos a hablar de la subversión y del control a través de la codificación de la comunicación y la inteligencia. Se argumenta que las narrativas feministas de cyborgs buscan desafiar el control al codificar las nuevas formas de la comunicación e inteligencia. El cyborg es una especie de sí mismo colectivo y personal y postmoderno demostrado y desmontado y vuelto a montar. Disculpen. Entonces, para esto quiero que vean esta página web de este trabajo de Lauren Lee McCarthy, que es básicamente una especie como de video documental instalativo que digamos que estuvo como en Sundance y que digamos que en el Festival de Cine de Sundance y que habla mucho como de estas nociones. Entonces quisiera que por favor exploraran esta web al que le estoy haciendo scroll. Ustedes también le pueden hacer scroll en la presentación. Recuerden que la presentación también está en este link que está en el aula virtual y en la cual pueden explorar cada uno de los trabajos y los artistas que hemos venido hablando como a detalle. ¿Listo? Entonces tómense un momentico como para explorar este trabajo y ya continuamos para cerrar la clase. ¿Qué quiere decir esto? O digamos como para cerrar un poco. No podremos construir lazos de afinidad desde las epistemologías occidentales. Este es como digamos como un cierre de la presentación, digamos, y un cierre del ensayo, en el que digamos que se llega a la conclusión o que Haraway llega a esta conclusión en el que nosotros no vamos a poder construir como unos nuevos conceptos y un nuevo mundo, llamémoslo así, y unas nuevas relaciones entre los hombres y las mujeres, entre los hombres y las máquinas, entre los hombres y los animales, si no cambiamos esta manera de pensar de las duplas que ella nos está proponiendo, cómo se entiende el mundo, ¿no? Estas duplas que son la dupla de Occidente del hombre-mujer, la máquina y el hombre, la naturaleza y la cultura, lo múltiple y lo unitario, lo físico y no físico. Esta manera de entender el mundo, si digamos no reconstruimos a estos conceptos y no borramos las fronteras entre ellos, no borramos esas nociones de dominación,
no vamos a poder construir nuevas maneras de crear el mundo. Nuevas epistemologías se refiere a estas nuevas ideas que conformarán un mundo nuevo. ¿Listo? Entonces, hasta acá es la presentación que les quería hacer. Espero que no tengan que ver este video, pero si lo tuvieron que ver es básicamente porque tuvo un inconveniente y digamos que este es el plan B ante ese inconveniente, digamos como tratando de, digamos que no tengamos un problema con la clase. De todas maneras, si tuvimos la clase van a poder ver este video también y lo voy a dejar montado para que tengan como la clase guardada y puedan estudiarlo más adelante. El texto no es un texto tan sencillo, pero creo que es un texto muy importante y que propone un montón de nuevos pensamientos y nuevas ideas que pueden como ayudarles a reconstruir como este mundo, ¿no? Entonces, dejamos hasta acá la presentación y la idea es que básicamente pasemos como a hacer el taller. El taller va a ser muy sencillo. La idea es que cada uno de ustedes se tome un momento del break de la clase, mire a su alrededor en la calle y vea que estamos llenos de cyborgs. Los cyborgs también son las personas que van caminando con el teléfono en la mano, que ya no se distingue entre el teléfono y el ser humano. También son estos guardias de seguridad que están con los perros y que básicamente son un hombre animal, digámoslo así. Su función se lleva a cabo entre el hombre que inspecciona y el perro que huele lo que tiene que inspeccionar. Y así hay muchos cyborgs, ¿no? También están los cyborgs como lo plantea Haraway, que son estos cyborgs que son el rechazo del rechazo del rechazo del rechazo de la sociedad, como lo pueden ser incluso las comunidades originarias que viven dentro de Bogotá, o bueno, hay un montón de posibilidades. Entonces me gustaría que a partir de, digamos, de este momento, por favor se tomen un momento para encontrar ese cyborg y cuando lo encuentren, por favor hagan un pequeño ensayo, una pequeña presentación que pueden comenzar a preparar en este momento para que nos presenten por qué el cyborg que ustedes están escogiendo es un cyborg, nos presenten, digamos, a cuáles en clase, de manera como a todos, como manera de exposición, nos presenten cuáles son esas nociones que este cyborg está rompiendo o cuáles son las nociones que también han creado el cyborg, ¿no? Que ustedes están escogiendo. Entonces, eso sería por hoy nuestra clase. Les agradezco mucho y bueno, nos vemos